Y el cuento de Sacha, ya poquito se está diluyendo. Sí, ese era un barullo. Por ahí dicen los indígenas que van a hacer bulla. Es lo que dicen. Sin embargo, el presidente manda una carta. En vez de tocar el asunto de Sacha, se pone, es que el correísmo hipotecó Sacha, hizo su Findi y no sé cuántas huevaditas más. Y esto es lo que le respondió Leonidas Issa. Escúchelo. Queridos ecuatorianos y ecuatorianas, presidente Noboa, hemos recibido con asombro su carta pública sobre el campo Sacha hace pocos minutos. En la misma usted no aclara sobre las opacidades que han sido expresadas con indignación y preocupación por el pueblo ecuatoriano en torno al contrato que usted está liderando. Asimismo, usted señala que jamás su familia ha vivido del Estado. Le recuerdo que su familia sí vive del Estado ecuatoriano, ya que solo como un pequeño ejemplo, su tía se benefició del contrato alimentación escolar y su hermano ha facturado 9 millones de dólares en menos de un año con el caso Petro Noboa. Esto sin contar con los más de 90 millones de dólares que su familia debe al erario nacional. La segunda vuelta no nos puede distraernos del saqueo que está sufriendo nuestra patria. Como ciudadanos, tenemos la obligación moral y ética de decir basta a tanta indolencia, mentira, incompetencia y corrupción sobre los pocos recursos que aún nos quedan. En poco más de un año de gobierno, el presidente Daniel Noboa ha acumulado escándalos que deberían indignarnos a todos y todas. Estas son: caso 1, caso Olón. La esposa del presidente intentó construir un hotel en una zona protegida y cuando la comunidad se opuso, el gobierno respondió con intimidación. 2. Programa de alimentación escolar. Un contrato de más de 100 millones de dólares otorgados a dedo a El Ordeño, empresa donde su tía Isabel Noboa tenía participación. 3. Caso Progen, 79.5 millones de dólares entregados a dedo en plena crisis eléctrica a una empresa que no sabemos si existe. 4. Petro Noboa, permisos irregulares que beneficiaron con 9 millones de empresas vinculadas a Santiago Noboa. 5. Caso Chalecos, la compra por 34 millones de dólares en chalecos antibalas para las Fuerzas Armadas que no cumplen con los estándares y cuyo proceso se encuentra plagado de ilegalidades. Ahora, a esta lista de atropellos se suma la entrega ilegal del campo petrolero Sacha a una empresa privada. Sacha es la joya de la corona del petróleo ecuatoriano, un campo altamente productivo que genera ingresos vitales para el país. Sin embargo, el presidente Noboa ha decidido entregarlo a un consorcio chino-canadiense, reduciendo la participación ecuatoriana a menos del 20% de utilidades. Como si fuera poco, la empresa adjudicada tenía el mismo número telefónico que la empresa beneficiaria del contrato de alimentación escolar, El Ordeño. El contrato fue entregado a dedo, sin transparencia, sin beneficio para la nación. Un escándalo más, una burla más, en el cual se configura una oligarquía familiar en el gobierno del Ecuador. Por eso, anunciamos el plan de defensa del campo Sacha, que en su primera fase exige: 1. La suspensión inmediata del contrato entre el Estado y el consorcio chino-canadiense. 2. Exigir a los organismos de control como Contraloría y Fiscalía que inicien las investigaciones debidas ante los indicios de corrupción. 3. Destitución de los ministros Inés Manzano y Giancarlo Lofredo por los posibles casos de corrupción. 4. Convocamos a todos los sectores de la sociedad civil del Ecuador para coordinar acciones en defensa del país. Jamás dejaremos de defender al Ecuador. El presidente Noboa ha tenido poca voluntad para hacer algo por el país, pero demasiada para saquearlo. Llamamos a todos los ecuatorianos a levantar la voz, a no quedarnos de brazos cruzados. El país nos necesita. Este es un acto de dignidad y patriotismo. No permitiremos que nos roben el futuro de nuestros hijos. ¿Y qué dicen de manera internacional con respecto a Sacha?
Pues mírelo usted, porque como dicen por ahí, ¿cómo es que está podrido y oxidado? Y esos inteligentes inversionistas vienen a invertir en una porquería oxidada. ¿Cómo? Y algo que está oxidado en tu país, no eres capaz tú de arreglarlo y solucionarlo. No tiene recursos, entonces ¿dónde está la plata de la venta de petróleo? ¿Dónde están los recursos del turismo? ¿Dónde están los recursos de las inversiones? ¿Dónde están los recursos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de los organismos internacionales, bilaterales, multinacionales, los negocios hechos del Tratado de los Libres Comercios? ¿Dónde está todita esa plata? Veamos por qué nos dicen internacionalmente, porque así éramos en los años antes de que existiera el correísmo, ya éramos así. El Ecuador, el país de Correa se acabó. Este es Ecuador que queremos. Disfrútalo, porque tú lo querías así, ahí lo tienes. Lo que parecía un escándalo por la adjudicación del campo Sacha, conocida como la corona de la economía ecuatoriana, se ha convertido en una trama aún más oscura. La concesión de este importante campo petrolero a las subsidiarias internacionales Amodaimi Oil Company y Petrolia Ecuador ha despertado sospechas, especialmente al descubrirse que las empresas registran el mismo número de contacto que la empresa de alimentos El Ordeño, de la cual Isabel Noboa, su tía, fuese accionista hasta julio del 2024. La coincidencia en los números de contacto de estas empresas plantea un escenario de posible corrupción y tráfico de influencias. Todo esto dentro de un panorama de elecciones cercanas. Noboa, quien en su discurso de campaña se había presentado como un líder firme en la lucha contra la corrupción, hoy despierta las más grandes suspicacias al empezar a saltar casos de corrupción como el caso Olón, caso Progen, caso Petronovoa, el engaño de los chalecos de cartón y hoy este último con la concesión del campo Sacha. Ahí tienen la opinión internacional del campo Sacha. Manténganse atentos, abusados y desconfiados hasta el infinito y más allá, hasta la victoria siempre. Síganos también en YouTube 2.0.político. Y aquí en TikTok, el día 12, volvemos en vivo. Porque por ahora estamos suspendidos. Pero los sketches van porque van. Nos vemos. No olvides seguirnos. Síganos con tus apoyos. Y ya sabes que te tengo chequeado.